Bienvenidos al curso de cálculo tensorial. En el video de hoy vamos a hallar algunos de los objetos tensoriales que hemos visto anteriormente, pero esta vez lo vamos a hacer en el toro. Vamos a definir primero qué es el toro. El toro es una superficie de revolución generada al hacer girar una circunferencia alrededor de un eje coplanar. Significa eso que está en el mismo plano y que no la corta. Aquí observamos, esta es la circunferencia. R minúscula es el radio de esa circunferencia que se hace girar, o es el centro de la circunferencia, o' es el centro del toro. R es la distancia del centro de la circunferencia al centro del toro, que a veces se le llama el radio del toro. Tenemos que el volumen es de 2pi cuadrado r cuadrado, esta R minúscula, R mayúscula, el área es 4pi cuadrado r por r. Y la ecuación en coordenadas cartesianas es r cuadrado igual a r menos raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado todo al cuadrado más z cuadrado. Entonces el toro tiene la forma de un neumático o de una dona, pues para que recordemos. El área es la derivada del volumen. Observamos que si nosotros tenemos este volumen y lo derivamos respecto a r minúscula, nos va a dar el área. A veces en la literatura aparece que aquí como S, no A, sino para definir qué es una superficie, porque recordemos que por lo general cuando hablamos de área se refiere al área, valga la redundancia, de un objeto en el plano, mientras que la superficie es el área de un objeto en 3 dimensiones o más. Vamos a mirar cómo se parametriza el toro. Entonces, la forma habitual de hacerlo es que a x le damos esta parametrización, coseno de teta, factor de r más r coseno phi, y igual seno de teta, factor de r más r coseno phi, y z r seno phi. Esto nos da la parametrización del toro. Observamos aquí que teta es el ángulo que se recorre en este sentido. Teta va de 0 a 2pi. Y phi es el ángulo que se recorre en este sentido. Básicamente phi es el ángulo de la circunferencia que hablábamos en la página anterior. Para hallar los objetos tensoriales, pues vamos a definir a teta como x1 y a phi como x2. Y podemos también, utilizando esta misma parametrización, definir el objeto L como coseno de teta, que es la parte en x, la parte en y aquí, seno de teta, y la parte en z. Entonces, el siguiente paso es hallar los vectores tangentes. Entonces, recordemos, vector tangente E1 va a ser derivada parcial de este, de L, respecto a x1, que nos da este resultado. Aquí básicamente, como esto es constante respecto a teta, entonces lo que hacemos simplemente es derivar coseno, derivada de coseno menos seno, derivada de seno coseno. Esto no tiene teta, la derivada es 0. Algo similar hacemos con E2, que es la derivada de L respecto a x2, y nos da este resultado. Ya teniendo los vectores tangentes, entonces el siguiente paso es hallar el tensor métrico. Entonces el G11, como estamos hablando de 2 dimensiones, va a ser E1 por E1. Hacemos esta multiplicación y G11 nos da este resultado. R más R minúscula coseno phi, todo elevado al cuadrado. G12 va a ser E1 por E2, nos da todo este resultado. Si observamos acá, este término de acá se anula con este término de acá y este de acá con este. El resultado es 0. Como aquí esta multiplicación es conmutativa, entonces G12 o E1 por E2 va a ser lo mismo que E2 por E1, o sea que va a ser igual a G21, y quiere decir que G21 también va a valer 0. Ahora hallamos G22, que básicamente es elevar al cuadrado esta parte de acá, y lo que tenemos, o sea, es multiplicar E2 por E2, entonces el resultado nos da R cuadrado. De ahí ya podemos deducir matricialmente G y J, el tensor métrico, que nos da este resultado, y el tensor métrico conjugado básicamente es el inverso multiplicativo de este y el inverso multiplicativo de este. Bueno, el siguiente paso, ¿cuál es? Hallar los símbolos de Christoffel. Recordemos que esta es la fórmula para los símbolos de Christoffel. Entonces, como estamos hablando de solamente 2 dimensiones, entonces vamos a hacer que todos los índices de acá varíen solamente entre 1 y 2. Vamos a empezar con los que no se anulan, los símbolos de Christoffel, que son los únicos que vamos a tener en cuenta acá. Ese va a ser el 1,12. Aquí haciendo la sumatoria, recordemos respecto a acá, entonces hacemos que acá valga 1 y aquí valga 2. Entonces tenemos que G11 tiene un valor diferente de 0, como observamos acá, sin embargo G21 no, o sea que esta parte da 0. Ahora ya hacemos la expansión de esta parte de acá, lo mismo G21, aquí es 0,
G12 es 0, lo único que nos sirve sería G11, esta derivada. Entonces hacemos el reemplazo de los valores, entonces reemplazamos aquí un medio de G11, G11 es esta parte de acá, derivada de G11 pero tensor métrico. Aquí hacemos las respectivas simplificaciones y nos da que el símbolo Christoffel 1,12, que es igual al 1,21, va a ser igual a menos R seno phi sobre R más R coseno phi. El otro símbolo de Christoffel que no se anula es el 2,11. Hacemos lo mismo. Observamos que esta parte de aquí es 0. Lo único que nos sirve sería el G22. Hacemos aquí el desarrollo de estos términos. El único que es diferente de 0 es la derivada de G11. Hacemos los reemplazos respectivos. Y después nos da que el símbolo de Christoffel 2,11 va a ser igual a R más R coseno phi seno phi sobre R. Bueno, ya hemos hallado los símbolos de Christoffel. El siguiente paso es hallar el tensor de Riemann. Entonces aquí esta es la expresión. Aquí yo ya lo que he hecho es expandido la suma para los términos positivos de la multiplicación de los símbolos de Christoffel y lo mismo para los términos negativos. Aquí recordemos lo que hacemos es variar este índice. Observamos 1, 1 y 2, 2, entre 1 y 2, por lo que es un objeto bidimensional. Entonces los símbolos, los componentes del tensor de Riemann que no se anulan, pues es el R12,12, hacemos el respectivo intercambio. Observamos que los únicos términos diferentes de 0 son esta derivada de acá y esta multiplicación. Aquí lo que hacemos es reemplazarlo. Después empezamos a hacer la simplificación, que pues es medianamente larga, y llegamos al resultado de que R12,12 es igual a R coseno phi sobre R más R coseno phi. El otro componente del tensor de Riemann que no se anula es el R21,12. Volvemos a hacer lo mismo y observamos que los términos que no se anulan son esta derivada de acá, que lo reemplazamos aquí, y este producto del 1,12 por el 2,11. Observamos que estos son los símbolos de Christoffel que habíamos hallado anteriormente. Al hacer todo el reemplazo y pues el álgebra necesaria, llegamos al resultado que R21,12 va a ser igual a menos coseno de phi sobre R factor de R más R coseno phi. Y por simetría del tensor de Riemann, de los componentes del tensor de Riemann, esto va a ser menos R21,21. Observamos que aquí simplemente lo que hacemos es que estos dos índices de acá se intercambian. Los dos primeros no, son 21 y estos dos se intercambian, algo similar a lo de los símbolos de Christoffel. Bueno, el siguiente paso es hallar el tensor de Ricci. Aquí ya hemos evaluado en el tensor de Ricci para 2 dimensiones, expandiéndolo. Entonces vamos a hallar los 4 componentes de ese tensor de Ricci. Recordemos que como son 2 índices y estamos en 2 dimensiones, pues los componentes serían 4. Entonces empezamos con el R11, observamos que esto es 0, el R21, 21 tiene un valor, entonces R11 va a tener este valor, coseno de phi sobre R factor de R más R coseno phi. El R12 va a ser igual a R11,12, esto es 0, más R21,22 es 0, o sea que el resultado es 0. El R21 va a ser R12,11 más R22,21, ambos son 0, el resultado es 0. Y el último componente del tensor de Ricci va a ser R22, que va a ser igual al R12,12 más el R22,22. Este de aquí es 0, pero el R12,12 es diferente de 0, y quiere decir que nos da el valor de R22 es R coseno phi sobre R más R coseno phi. Ahora vamos a hallar el escalar de Ricci. El escalar de Ricci, pues para este caso simplemente es G11 por R11 más G22 por R22. Recordemos, esto es el tensor métrico conjugado. Simplemente aquí lo que hacemos es reemplazar G11, el valor de G11, por R11, que fue el que hallamos acá, observamos es este de acá, más G22, que lo tenemos en las páginas anteriores, por el valor de R22, que es este de acá, R coseno phi sobre R más R coseno phi. Después de hacer el álgebra correspondiente, nos da que el el escalar de Ricci vale 2 coseno de phi sobre R factor de R más R coseno de phi. Bueno, digamos, esos son básicamente los objetos tensoriales que hemos visto hasta el momento, pero ya, como les decía anteriormente, los hallamos para un toro. Bueno, por el video de hoy no es más. Hasta la próxima.